Qué bendición, ¿verdad, amados hermanos, poder adorar a Dios? Siempre que tenga la oportunidad de adorar a Dios, adórele. De hecho, nuestra vida es adoración viva al Señor. Pero cuando me refiero a que cuando tenga la oportunidad de adorar a Dios, adórele con todo su corazón. Cuando tenga la oportunidad de leer la palabra del Señor, hágalo con todo su corazón. Cuando tenga la oportunidad de orar, aunque somos oración viva, ¿verdad? Hágalo con todo su corazón, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser la última vez que lo vamos a poder hacer. No sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a poder adorar. No sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a poder orar, que vamos a poder leer su palabra, por la razón que sea. No sabemos cuándo va a ser la última vez. Y siempre es bueno, y no buscándole el lado trágico que nos vamos a morir o que vamos a tener alguna circunstancia. No sabemos. Estamos en esta tierra y no sabemos qué circunstancias nos pueden rodear. A modo de reflexión, ¿verdad? El hecho de que siempre que tengamos la oportunidad de pasar tiempo con Dios, disfrutémoslo y hagámoslo con pasión, porque no sabemos si va a ser la última vez. Después vamos a estar en la eternidad, vamos a estar con el Señor, aleluya, pero nunca la experiencia que vamos a tener allá va a ser como la experiencia que tenemos acá. Acá estamos a puritica fe. Allá ya va a estar servida la mesa, pero aquí estamos a puritica fe. Y eso es una verdadera experiencia. Pero me gusta más usar la palabra, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. La verdad que no tengo un mensaje punto 1, punto 2, punto 3, sino que quiero reflexionar y compartir con ustedes lo que yo he estado leyendo y reflexionando esta semana. Y ha estado así como dándome muchas vueltas en mi cabeza todo esto y quiero compartirlo con ustedes. Y tiene que ver con esto, con la fe. Y el tema de la fe es un tema bien, ¿verdad? Especial, porque si nos preguntaran, ¿verdad? ¿Cuánta fe tenemos? Es difícil, ¿verdad? Siempre nos preguntan si tienes mucha fe, si tienes poca. Tenemos la fe necesaria y la fe que el cielo ha determinado que tengamos, pero podemos crecer en ella. Y vamos a reflexionar acerca de cómo crecemos en nuestra fe. Y para eso quisiera compartirles una definición de fe que me gusta mucho. Y está en Romanos 8, 24 y 25. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Amén. Si tenemos algo, no lo esperamos porque ya lo tenemos, ya sabemos que está ahí, que está disponible para nosotros. Pero cuando no lo tenemos todavía, ¿cómo debemos, cuál debe ser nuestra actitud? Esperar con paciencia y confianza. Son 3 palabras bien complicadas, bien difíciles, ¿verdad? Al llevarlas a la práctica. Esperar, esa es la más difícil de todas. Además, esperar con paciencia. Y como por si fuera poco, Dios nos pide esperar con confianza, ¿verdad? Eso espera Dios de nosotros. Ahora, recuerde que Dios tiene expectativas sobre usted y sobre mí, que son expectativas reales. Son expectativas certeras. ¿Por qué? Porque Él sabe qué creó y para qué lo creó. Como hemos hablado, ¿verdad? En varias ocasiones, el tema nunca está en que si Dios confía o no confía en nosotros. Él confía en nosotros. Somos nosotros los que no confiamos en nosotros mismos. No me atrevo a decir que alguno acá no confía en el Señor. Todos confiamos en el Señor, todos tenemos fe en el Señor, pero ¿tenemos fe de que lo puede hacer con nosotros? Ahí es donde queda la pregunta. Y nos preguntamos, Dios, tengo fe para que Dios lo haga conmigo. No porque Dios dude en hacerlo, sino porque nosotros dudamos de nosotros mismos, de si somos dignos, de si somos merecedores, de si estamos capacitados, de si tenemos la fe suficiente. Pero quiero que
vayamos en este camino, en este paseo de lo que yo estaba leyendo acerca de la fe, que la verdad que me ha llamado mucho la atención. A veces creo que nosotros estamos en un proceso donde estamos repensando la fe, donde la fe para nosotros es algo que estamos redescubriendo. Fíjense que la fe de los discípulos era una cuando caminaban con Jesús, y la fe de los discípulos era otra muy distinta cuando el Señor resucitó y ellos quedaron a cargo de la obra del Señor. Ese tránsito que hubo entre que Jesús fue llevado y que Jesús fue sepultado, fue resucitado, eso fue un tiempo de transición, de madurar la fe de los discípulos a encontrarse con que si su fe era genuina o no. Y los discípulos, siendo personas como usted y como yo, amadas profundamente por Dios, pero también llenas de defectos y con muchas debilidades, que ninguna fue impedimento para que la obra de Dios siguiera adelante. De hecho, yo creo que de todos los discípulos, el más débil de carácter ahí era Pedro. Y Pedro fue el que de alguna manera exaltó tan poderosamente el nombre de Dios a través de todo lo que Dios hizo. Y aunque la palabra le fue dada a Pablo, es una palabra que aplica para todos nosotros. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pedro, Pablo, todos tenemos debilidad de carácter. Todos tenemos algo en lo que quisiéramos ser mejores, pero Dios no nos permite ser mejores porque quizás ahí nuestro corazón, ¿verdad?, se volvería loco y perderíamos total control. Los desiertos, amados hermanos, las tribulaciones, las aflicciones, las tormentas, donde usted se encuentre, la panza del pez, donde esté, usted y yo estamos al resguardo del Señor. Los procesos son un resguardo. ¿Sirven para pulir nuestro carácter? Sí, pero también sirven para resguardarnos. David decía, es mejor caer en las manos del Señor que caer en las manos de cualquier hombre, porque Dios puede tener misericordia, pero un hombre no va a tener piedad con usted y conmigo, ninguna. Solamente el Señor puede tener misericordia. Cuando Daniel entró al foso de los leones, entró en un proceso muy duro, y ese fue un proceso para mostrar la gloria de Dios, pero un proceso en donde él fue resguardado. Los amigos de Daniel que estaban en el horno de fuego, fue un proceso de resguardo. Dios estuvo con ellos. Dios no los miró desde lejos. Dios los acompañó. Y esas son situaciones que alientan nuestra fe. Situaciones en las que nosotros tenemos que pensar en cuánto Dios nos ama, pero también pensar en cuánto hemos crecido. No estamos donde queremos estar, no somos todo lo que queremos ser, pero el día que usted y yo alcanzamos todo aquello, ese día, hermano, es el día de cerrar sus ojos y de partir a la presencia de Dios, porque ya usted cumplió con todo aquello para lo que había sido asignado desde el cielo. Entonces, aún eso es una alegría. ¿Por qué? Porque podemos seguir disfrutando de esta tierra bajo la gracia de Dios con la gente que amamos. ¿Por qué? Porque el dolor, el lamento de la muerte, de la pérdida, es la gente que amamos, no las cosas que dejamos, la gente que no vamos a poder ver más. Amén. Así que, volviendo al tema de la fe, si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. Dios espera de nosotros que en medio de los procesos podamos esperar con paciencia y con confianza. Pero entre que se desarrolla esa paciencia y esa confianza, Dios no nos abandona. Dios no nos juzga, Dios no nos descarta. Porque ese no es el Dios al que adoramos, ese no es el Dios al que servimos. El Dios al que adoramos, el Dios al que servimos, es un Dios que es grande en misericordia. Y una vez más, nos escucha, nos recibe. Mi esposo lo mencionaba la semana pasada. El padre salió corriendo
antes de que alguien declarara una palabra de maldición sobre el hijo, para resguardarlo. Así que ante su falla, ante mi falla, ante nuestra caída, ante nuestra debilidad, siempre el Padre nos va a salir al encuentro para resguardarnos de todo mal. Amén. Mire lo que me encontré leyendo el libro de Génesis y quería compartirle, ¿verdad? Ya que Abraham es llamado el padre de la fe, pero no solamente es el padre de la fe, sino que fue la persona en la que Dios decidió establecer el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque todavía para cuando Abraham existía, no se había declarado el pacto de la ley, los 10 mandamientos, Moisés y todo aquel tema. Hasta aquí a donde estamos no había una ley para cumplir. Simplemente Dios escogió a un hombre, Abraham, sobre quien él edificaría la nación de la que saldría todo el plan que él tenía de redención para el mundo, pero de donde también salíamos usted y yo. Esa familia, ese árbol, ese olivo original, donde Dios nos iba a insertar. Lo hablábamos, ¿verdad?, en casa de oración el día miércoles. Mire, ya Dios venía hablando con Abraham, ya venían entablando una relación, pero llega el punto donde Dios está hablando con Abraham, Dios está declarando bendición sobre la vida de Abraham, y Abraham le sale con que, Señor, ¿quién va a heredar todo lo que todo lo que tengo, todo lo que me estás prometiendo, todo lo que me estás ofreciendo? ¿Quién va a heredar eso? Mi sirviente. Pero Dios tenía planes mayores, más profundos para con Abraham de lo que los ojos de Abraham alcanzaban a ver. Y nos encontramos entonces con Génesis 15, 4 y 6. Acuérdense que vamos a reflexionar, vamos a leer mucho la palabra de Dios y vamos a conversarlo y vamos a meditarlo y vamos a darle el espacio allí para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, nos guíe y nos enseñe. Mira lo que dice el verso 4. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y mire qué precioso, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Cuando usted va a las cartas de Pablo, ¿qué habla? Vamos a Romanos, que es la que hemos estado leyendo, ¿verdad? En Casa de Gracia. ¿Qué habla en Romanos? Que la justificación de nosotros, el perdón de los pecados, no viene, la aceptación, el recibimiento de Dios no viene por cuántas buenas cosas hemos hecho, sino por la fe. ¿Por qué se consideró justo a Abraham? Abraham fue considerado justo por su fe, por solamente haber creído que Dios le dijo, vas a tener un hijo que te va a heredar. Ahí halló, no por la promesa en sí, sino porque creyó a las palabras del Señor. Dios habló y mi corazón recibió la promesa, la creyó. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Usted y yo, amado hermano, somos considerados justos debido a nuestra fe. ¿Por qué? Porque si alguien tiene algo, no tiene por qué esperarlo. Pero si no lo tiene, lo aguarda con paciencia y con confianza. Usted y yo estamos aguardando con paciencia y con confianza el día que Cristo venga y diga, hijos míos, es hora. Y nos vamos a reunir con nuestro Padre y vamos a disfrutar todas esas hermosas promesas que están descritas en su palabra. Estamos aguardando con paciencia. Cada vez que usted enfrenta un proceso, cada vez que usted enfrenta una situación difícil y usted escoge con la mínima fuerza seguir creyendo al Señor, en lugar de dar la espalda e irse y hacer su vida, usted está aguardando con paciencia y con confianza. No es como uno se imagina,
Uno se imagina que aguardar con paciencia y con confianza es otra cosa. Pero cada vez que usted y yo somos llevados, ¿verdad?, como ovejas al matadero, cada vez que usted y yo estamos expuestos a cada situación y usted y yo resistimos y decimos, Señor, yo sigo creyendo, usted y yo estamos aguardando con paciencia y con confianza de que Jesús nos va a liberar. El que no tiene fe, amado, dice, esto no me sirvió, no me funcionó, yo estaba mal y ahora me va peor. Mire, hasta aquí los quiero mucho, muy amables, pero yo voy a seguir haciendo mi vida a mi manera. Pero usted y yo seguimos aquí. Si me siento, si nos sentamos con un cafecito y comenzamos a contarnos todas nuestras historias, y usted comienza a reflexionar en su vida, en sus procesos, usted se va a dar cuenta que usted está nominado a la galería de la fe porque ha resistido, porque sigue esperando con paciencia y con confianza a que vamos a ver la liberación del Señor, a que vamos a ver la bendición del Señor, a que vamos a ver el cuidado del Señor y todo lo que Él ha hablado de usted y de mí. Mire lo que dice. Entonces el Señor le dijo, Abraham, verso 7, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Lo justifica y le confirma el pacto y la palabra que le ha dado, de que no solamente le va a dar un hijo, sino que ese hijo va a heredar toda esa tierra. Pero mire lo que dice Génesis 16, 1 y 2. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Dios le da una promesa a Abraham. Pasa el tiempo, no sucede nada. Y Abraham es un hombre muy mayor que ya no está en edad para tener hijos. Sara, además de la edad, tenía ese problema de esterilidad. Es decir, que lo que Dios estaba prometiendo, que lo que Dios estaba hablando, era un completo imposible, una completa locura. Sin embargo, esta gente esperó. No pasó nada y decidieron, ¿verdad? Porque aunque uno, ¿verdad? Se inclina todo este peso sobre Sara, dice que Abraham estuvo de acuerdo. O sea, que fue algo consensuado. Ahí está. No tengo todas las respuestas a las miles de preguntas que tengo en mi cabeza, que tal vez usted también las tiene, ¿verdad? No puedo profundizar en un terreno que no conozco, pero lo que conozco, lo que sé, eso voy a compartir con usted, lo que he aprendido del Señor. Y fíjese que ellos en la espera quisieron hacerlo a su manera. Ahora consulta, si ambos estaban en una situación en que sus cuerpos no daban para tener un hijo, ¿por qué Abraham sí tuvo a Ismael y aún Sara no podía tener a su hijo? Ahí le dejo la inquietud. Por lo que dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver más adelante, el corazón de Abraham estaba listo para recibir el milagro, pero Sara no. Eso quiere decir que en su gracia y en su amor, cuando aún no estamos listos,
¿verdad? Dios no nos va a dar aquello que nos ha prometido, pero en algún momento nos va a madurar y nos va a sorprender con aquello que ha dicho de nosotros y aquello que ha prometido para nosotros. Amén. Pasó esto con nuestra querida Sara. Mire lo que dice Génesis 16:5. Y esto como para hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque siempre que tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestra manera, vuelvo y le digo, con nuestros tropiezos, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con aquello que nosotros juzgamos tan severamente de nosotros mismos cuando fallamos, con todo y eso, Dios a usted y a mí nos considera justos y nos resguarda en cada proceso y nos madura hasta estar listos, porque Él prometió y Él va a cumplir. No puede cumplir en nuestro tiempo ni en nuestra inmadurez porque nos ama tanto, pero Él nos va a formar una vez, otra más, otra más, otra más. Aleluya. Fe es prepararse a recibir lo que has pedido, que aunque no tengas señales, hoy se me perdió. Que aunque no tengas señales a la vista de ello, aleluya, aleluya. Exactamente, esa es la fe. Pero la espera le jugó en contra a Abraham y a Sara. A veces la espera nos juega en contra y tomamos malas decisiones. Sin embargo, Dios no nos desecha ni nos hace a un lado por nuestras malas decisiones. La madurez viene con el proceso de asumir aquellas consecuencias por no haber esperado. Sin embargo, Dios no nos desecha. Y ese es el primer juicio que nosotros cargamos con nosotros mismos, que porque fallamos, Dios nos hizo a un lado. Lo inevitable es la consecuencia y la consecuencia hay que asumirla. Pero Dios sigue estando allí. Mira lo que dice Sara, o sea, estamos hablando de que Abraham y Sara estuvieron de acuerdo con la idea de Agar. Pero cuando la cosa se complicó, ¿qué dijo Sara? Porque esta mujer, cuando supo que estaba embarazada, comenzó a menospreciar a su señora, se le olvidó por completo cuál era su lugar. ¿Y qué le dice Sara en el verso 5? Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Ay, Dios mío. Mire, uno tiene que ser, ¿verdad? Así como es valiente para tomar decisiones, uno tiene que ser valiente para asumir lo que venga con eso que decidimos. Sara está acusando a Abraham, es tu culpa. No, o sea, fue algo que nosotros estuvimos de acuerdo. A Sara se le ocurrió la brillante idea. Abraham dijo, bueno, hagámoslo. Y ahora, cuando la consecuencia se viene, Sara dice que la culpa es de Abraham. Más tiene, ¿verdad?, la valentía, la osadía de decirle, el Señor mostrará quién está equivocado, si tú o yo. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera y hemos, ¿verdad?, tratado de traspasar esa responsabilidad a un tercero, que a lo mejor estaba metido, ¿verdad? Pero es una cosa que tenemos que asumir la consecuencia todos. Esta mujer fue muy valiente porque le dijo, vamos a ver que Dios demuestre quién tiene la razón, si tú o yo. 3 doritos después, como dicen, ella echó a Agar. ¿Y qué dijo Dios? Agar, regrese a la casa. Dios dijo, ¿quién tenía la razón? Si tú o yo. Quiere decir que el problema regresó a casa y tuvieron que asumir y llevar todo el proceso que es cuando no esperamos con paciencia y confianza. Amén. También uno tiene que entender, ¿verdad? Esa gente ya, uno está joven y uno puede esperar, pero ya esa gente está muy viejita, muy cansadita, ¿verdad? Y consideremos todo ese rasgo humano. Sin embargo, Dios esas situaciones no les resta la consideración que tienen, sino que está allí una vez y otra más. ¿Ok?
A pesar de que el error se llamó Ismael, la mala decisión se llamó Ismael, Dios miró con gracia a la mujer, miró con gracia a su hijo y lo bendijo. Dios no nos desecha, Dios nos madura y nos enseña a ser gente grande, a asumir consecuencias y a entender que asumir una mala decisión, la consecuencia de una mala decisión, no nos hace desechables para Dios. Al contrario, Él está de la mano, vamos a resolver este problema juntos. Él no dejó abandonado a Abraham, no dejó abandonada a Sara. Él estuvo con ellos en todo el proceso. Al punto de que cuando llegamos aquí a Génesis 17, del 1 al 8, nos encontramos con una situación. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Ya Dios se lo había prometido, le está ratificando la promesa. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Dios está trayendo un cambio de dirección en la vida de Abraham. Le está estableciendo un propósito mayor. El propósito de Abraham no es solamente tener a un hijo, Isaac, un hijo que fue prometido, sino una descendencia demasiado grande. El nombre Abraham significa padre exaltado, visto como un título noble, pero personal de él, de Abraham en su casa, en su familia, en su nación, y ese es su límite. Pero al Dios cambiar su nombre a Abraham, este nombre significa padre de multitudes. Es una identidad dada por Dios con un propósito universal. Imagínese usted, ni siquiera podemos hablar hace 2000 años, sino hace muchísimo más de 2000 años. Usted y yo ya estábamos pensados en este plan, en esta descendencia, en este amor, en este cuidado, en este plan de Dios. Dios se compromete con Abraham a bendecirlo, a protegerlo, a prosperarlo, a ensanchar su descendencia, una descendencia de donde venimos usted y yo. Amén. Y no solamente eso, recién aquí aparece el pacto de la circuncisión, es decir, hubo una obra física para cumplir un pacto con Dios, pero primero fue justificado por la fe y después fue circuncidado su cuerpo. Es decir, que era el problema que tenían los fariseos con tantos ritos, con tantas cosas que tenían que cumplir. Y el tema de la circuncisión. No, la circuncisión no vino para justificar a Abraham. Abraham fue justificado, fue considerado justo por la fe. Recién después vino, ¿verdad?, el sello del pacto a través de esta señal de la circuncisión. ¿Qué representa para usted y para mí el día de hoy? Consagrar nuestra vida a Jesús. Amén. Cuando usted y yo hacemos las cosas bien, cuando usted y yo hacemos lo que honra a Dios, usted y yo estamos circuncidando el corazón. Estamos quitando lo que no sirve. Estamos haciendo a un lado y diciéndole: Señor, tú eres más importante.
Pero esa señal de pacto no reemplaza la justificación por la fe. Yo circuncido mi corazón. Yo digo, Señor, esto lo voy a quitar, esto lo voy a sacar de mi vida, porque te amo, porque te honro. Ayúdame, Espíritu Santo, en nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer. Pero estoy circuncidando mi corazón. Circuncido mi corazón porque tengo fe. Fe de que he sido salvado, de que he sido justificado. Entonces ahora soy libre para hacer mis buenas obras. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Dios no solamente le hace este cambio profundo en el propósito y en la vida de Abraham. Ahora, el cambio de nombre es para darle conciencia a Abraham, sentido de pertenencia y de propósito, porque ya Dios tenía el propósito marcado con Abraham. El cambio de nombre es para darle conciencia y pertenencia a Abraham de quién es, de lo que representa para Dios. Mire lo que dice el capítulo 17, verso 15. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Mire qué lindo. Sara no fue descartada por su error, por su falta de tino con la decisión que tomaron con Agar. Dios viene a recordarle a Sara su nombre nuevo, su propósito y la afirma en ese proceso de fe que Dios la está llevando para prepararla, para cumplir la promesa. Mira lo que significa el nombre Sara, el nombre Sarai. El nombre Sarai significa princesa, pero Sarai es princesa en un contexto limitado. Cuando mucho será princesa de la aldea. Pero realmente al Dios cambiar su nombre, Sara, el hecho de que Dios haya quitado esa letra, hubo ahí un cambio de letra, ¿verdad? En la escritura hebrea hubo un cambio, una sustitución, ¿verdad? Al quitar la letra I de Sarai y dejar solamente Sara, le da un sentido universal a este nombre de princesa. De hecho, mire lo que dice el Señor al final de la promesa. Le dice, entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Una princesa para las naciones, que va a engendrar para las naciones. Dios se está fijando en Sara. Dios está dándole destino, está dándole propósito, está dándole identidad como lo que es una princesa que no se limita a su propio plan. Su plan era, Dios prometió un hijo, pues bueno, todavía no llega, debe ser que yo no he hecho lo que me corresponde hacer y nosotros hemos respondido así ante muchas promesas que Dios nos ha hecho. Dios nos ha prometido algo y vemos y decimos, ¿será que me falta acción? ¿Será que no estoy actuando en fe? Y tomamos decisiones que lejos de acercarnos, nos retrasan porque no esperamos con paciencia y confianza. Pero estamos en un proceso en el que estamos creciendo y madurando y en el que está viniendo la conciencia de que Dios no nos descarta por estos baches en los que caemos en el camino, sino que al contrario, Él nunca nos ha perdido, ¿verdad? No hemos salido del radar del Señor y llegó el tiempo de Abraham, ven, te recuerdo la promesa, porque la espera, ¿verdad? Quiere hacer sus estragos, pero yo vengo una vez más a repetirte lo que te he prometido, ¿ok? Mire qué hermoso esto y me quedo acá, ¿verdad? En lo que significa reafirmar la promesa. 16 al 19. Ok, mire, perdón que me quedo aquí pendiente. Y esto quiero hacer cierto énfasis acá. Entonces, ¿verdad? O sea, una vez que Dios dice, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella,
Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham, al escuchar esa promesa, al ya tener el chasco de Ismael encima, le dice, Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pero si fuiste padre hace unos años, puedes volver a hacerlo, ¿verdad? Pero no es solamente ya pensando en él, sino que dice, ¿y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, ¿verdad? Así como uno tiene la bendita costumbre de corregir a Dios, porque uno dice, no, Dios se equivocó, Dios creo que no le atinó ahí a la cuestión, Dios como que no sabe. Y Abraham le dice que Ismael viva bajo tu bendición especial. O sea, él sigue anclado a que Ismael era el hijo que le tocaba tener, porque ya sus condiciones y las de su esposa no dan para tanto, pero Dios le dice, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Dios alineó la conciencia y el propósito de Abraham con la conciencia y el propósito de Sara. Abraham venía con una relación con Dios, sin embargo, como que no era plenamente consciente de lo que Dios quería hacer con él. Y Dios por eso le cambia el nombre, un antes y un después. Oye, te recuerdo la promesa. Sigue vigente, sigo caminando contigo, sí lo voy a hacer. Y el tiempo viene, y el tiempo ahora es. Alinea la vida de Sara. La fe de Sara también estaba siendo procesada. Siempre nos quedamos con Sara que nada, Sara fue y quiso hacer las cosas a su manera, pero la fe de Sara también estaba siendo procesada. En los matrimonios, a veces la fe va al mismo ritmo, a veces uno va, pero Dios no envía la bendición, sino hasta que reconfirma el pacto, reconfirma la promesa, trae conciencia real de la identidad, del propósito, del llamado, de lo que Dios va a hacer, los hace conscientes, y cuando están listos, entonces sucede el milagro. El milagro, como lo hablábamos, los de repente de Dios no suceden de repente. El de repente viene de un proceso de tiempo, y cuando se manifiesta, ese de repente es porque hubo años de proceso, porque hubo tiempos en los que Dios nos preparó para poder sostener lo que Él había dicho. Mire esto, hubo incredulidad en el corazón de Abraham, pero yo creo que fue una incredulidad de sorpresa, de ya va, espérate, es como demasiado abrumador todo lo que me estás diciendo, ya va. O sea, vamos a ponernos en orden. A veces Dios nos habla y nosotros quedamos como embotados, como que no puede ser, no tiene sentido, no, porque nosotros vemos con estos ojitos, pero Él ve con una visión cósmica que usted y yo no tenemos capacidad de dimensionar. Así que por eso tenemos simplemente que creer. Aló. Ok, entonces, continúo por acá, amado hermano. Entonces, una vez que Dios, ¿verdad?, afirma lo que quiere hacer sobre la vida de Abraham y de Sara, hay un hecho muy importante que transcurre y que yo quisiera compartirle, que está en Génesis 18. Resulta que era tan hermosa, tan estrecha, la relación que Abraham y Dios tenían, tan bonita, y su relación igual se va a ver confrontada con las locuras que Dios le promete, porque son demasiado grandes para que entren aquí y procesarlas, pero Él sigue estando, acompañándonos en el proceso de nuestra fe. Mira lo que dice el Salmo 18, el Génesis 18.
el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Punto. ¿Verdad? Ahí como que nos cuentan que el Señor visitó a Abraham. Ahora, aquí sí comienza la historia. Dice, un día Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Cuando hay calor, ¿cómo se siente uno? Agobiado, abrumado, cansado, como sin fuerza, como que no ve, ¿verdad? No puede, no tiene claridad para mirar, pero entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Anuncian que el Señor visitó a Abraham. Para que sepamos, ¿verdad? Para ponernos en contexto de la historia. Pero estos hombres no eran ángeles, estos hombres no eran unos aparecidos. Este era Jesús mismo, que vino a encontrarse con Abraham, el eterno, porque se hizo hombre para redimir nuestros pecados hace 2000 años, pero Él es eterno. Así que a Él le plació venir ese día y visitar la vida de Abraham. Mire con qué honra recibió Abraham a estos 3 hombres, porque Él reconocía y sabía que el Señor era el que lo estaba visitando. Y el Señor pregunta, ¿dónde está Sara tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, adivine cuál, de los 3, dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor, abiertamente declarado como el Señor, o sea que Sara no tuvo la capacidad de identificar al Señor entre los visitantes, pero Abraham sí. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Fíjese que sigue siendo tratado la fe en el corazón de Sara. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo la capacidad de identificar al Señor, de verlo. Y aun cuando Sara estaba sirviéndolo, porque estaba asando los panes para el Señor, no tuvo la capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque a veces la incredulidad de nuestro corazón nos ciega los ojos y no nos permite ver al Señor. El Señor está ahí, el Señor nos está hablando, el Señor nos está haciendo la promesa, pero no tenemos la capacidad de verlo. Sin embargo, eso no es un reproche, es una señal de que Dios sigue tratando nuestra fe, sigue tratando nuestro corazón hasta que llegue el día
y el momento de decir, ahora están listos. Ahora sí están listos. Y mire qué hermoso. Cuando la fe nos abre el corazón, cuando la fe abre nuestros ojos. Mire lo que dice Génesis 18, verso 17. Bueno, el 16, para ponerlo en contexto. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Es decir, estos salieron como hombres y se convirtieron en ángeles, que fueron los ángeles que fueron allá a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A rescatar a Lot. Pero se quedó el Señor. Y mire qué bello. Mientras Abraham camina con los caballeros y el Señor está bajo la sombra, dice para sí mismo, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Dios en sí mismo determinó no guardarse ningún secreto para con Abraham. Por eso bien dice la Biblia que Abraham es llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Ahora, no es un calificativo tan lejano, porque Romanos 5 dice que nosotros hemos sido restituidos en una amistad y una relación maravillosa con Dios. Es decir, ese hombre que uno admira tanto, Abraham, Abraham le creyó a Dios, y Abraham es llamado amigo de Dios. Ojalá yo le tenga una noticia. Usted es amigo de Dios. Ese es el nombre que Dios le cambia para darle conciencia, identidad, destino y propósito, y recordarle las promesas que ya le ha hecho. Amén. Mire qué hermoso. Dios dice, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos. Mire qué responsabilidad tenemos. Ordenar a nuestros hijos y a nuestras familias a que se mantengan en el camino del Señor. Para eso necesitamos mucha fe. Esperar con paciencia y con confianza. Y con la determinación de que Dios cuida de nuestros hijos y de nuestra familia. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Y Abraham, ¿verdad?, cumplió su parte. Y así es como se cuenta la historia, este montón de años atrás. Pero resulta que Abraham sigue tan vigente como en Génesis 15, 16, 17. Y mire cómo es recordado Abraham en Romanos 4. En Romanos 4, 18. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Mire lo que dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, aleluya, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él.
quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por eso, amado hermano, nuestra salvación no está sujeta a nuestras obras, está sujeta a nuestra fe. La circuncisión del corazón es otra cosa, que es caminar en esas obras buenas en las que ya Cristo caminó de antemano para abrir un camino y que usted y yo pudiéramos caminar en ellas. Pero estas obras son producto de la relación, no el camino para llegar a Él. Amén. Ahora, ¿quién nos queda pendiente por ahí? Nuestra amada Sara. Sara, que ay, Dios mío. Que Dios bendiga a Sara. Pero mire lo que la palabra de Dios habla acerca de ella en Hebreos 11:11. Y fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Tuvo un proceso de fe Sara muy distinto al proceso de fe de Abraham. Ambos fueron tratados en su corazón y nos quedaron registros de ambos, tanto de Abraham como de Sara. Porque Sara no es solamente la mujer que se equivocó dándole a su sierva a su marido, sino que fue una mujer que fue procesada, que fue probada y que fue hallada justa también por la fe. Y que pudo recibir lo que Dios había prometido porque su fe había madurado, su fe había sido transformada y 3 capítulos más tarde, dice Génesis 21:1, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Amén. Para Sara había retraso, para Sara era un imposible, pero todo pasó en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y le tengo una noticia. La bendición que usted está esperando va a pasar en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Amén. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando está pasada la prueba, cuando llega la bendición que Dios prometió, entonces usted y yo vamos a decir: ¿quién le hubiera dicho? ¿Quién se hubiera imaginado? Y guarde las fotos de hoy, de la situación, de la condición que tiene hoy, porque va a llegar el día donde usted va a decir: mírame cómo estaba. Entonces vamos a tener, ¿verdad? Como dicen por ahí, a mi yo del pasado, ir y decirle que todo va a estar bien. Usted y yo no podemos ir a nuestro yo del pasado a decirle que todo va a estar bien. Nosotros podemos decirle a nuestro corazón, a nuestro espíritu el día de hoy: espera con paciencia y confianza, porque el Dios que prometió es fiel para cumplir. Y no hay mejor decisión que tomar el día de hoy y todos los días que establecer una relación con el Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos va a guiar a toda verdad. Él es el único que nos va a evitar los retrasos, los ismaeles, las malas decisiones, las consecuencias.
Nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Eso es algo que no vamos a poder evitar jamás. Pero tengamos la conciencia de que Dios nos ha cambiado el nombre. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Éramos el objeto de su enojo igual que todos los demás. Pero el día que manifestamos nuestra fe hacia Él y dijimos, Jesús, yo tengo fe en ti. Yo creo que has muerto por mis pecados, que has resucitado y que tú me das una vida nueva porque eso has prometido. Entonces, y solo entonces, estaremos siendo justificados y preparados para esta vida de fe, esta vida donde vamos a ver a Dios cumplir, donde vamos a ver a Dios acompañarnos, donde cuando nos equivoquemos no nos van a hacer a un lado, no nos van a reemplazar. Dios se trazó un plan, un propósito con usted, conmigo, con su familia, y Dios lo va a cumplir. Así que no desmayemos, no desmayemos. Sigamos aferrados a nuestra fe. Créame, usted es un hombre, es una mujer que ha confiado, esperado con paciencia. Quiérase y reconozca la obra del Espíritu Santo en usted. No es ni siquiera que se reconozca a sí mismo, reconozca la obra del Espíritu Santo en usted. No es perfecto. El día que sea perfecto, partió a la presencia del Señor. El día que haya cumplido el propósito, partió a la presencia del Señor. Yo quiero seguir disfrutando de mi familia, de la gente que amo, de ustedes, del servicio, de la obra a Dios. Así que eso me da conciencia de que me voy a seguir equivocando, de que voy a seguir creciendo en mi fe, pero que Dios no me descarta a pesar de mis errores, que Dios me ama y que Dios me cuida, que en cada proceso que me mete para formarme, para fortalecerme, Él me está resguardando. Es mejor entrar en un desierto guiado por el Espíritu Santo que entrar en ese mismo desierto guiado por mis propias malas decisiones, porque es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de cualquier hombre. Que Dios puede ser severo, puede ser, pero siempre va a tener misericordia para extender a sus hijos. Amén. Así que, ¿qué le parece si adoramos al Señor con toda la intención del corazón y meditamos en esta palabra y expongamos nuestro corazón, nuestra fe, no para medirla, no para juzgarla, sino para decirle, Señor, gracias, porque si estoy aquí es porque me has permitido esperar con paciencia y con confianza. Me has permitido esperar con paciencia y con confianza, que mi fe no desmaye, que cada día tú me des la medida de fe que yo necesito en cada parte del proceso hasta que esté listo. Amén.